Hoy vamos a adentrarlos en un escándalo que está sacudiendo a la Policía Nacional de Colombia. Imagínense, un asesor político intentando sobornar al mismísimo subdirector de la policía. Así es, un caso realmente impactante. La Fiscalía General de la Nación ha capturado a Julián Forero, Asesor del senador José Vicente Carreño. del Partido Centro Democrático, nada menos. Lo acusan de ofrecer una cifra exorbitante 3.500 millones de pesos. al general Nicolás Zapata, subdirector de la policía. Y todo por un contrato de pólizas de seguros. Para la policía que ronda los 120.000 millones de pesos. ¿Qué hay detrás de este intento de soborno tan descarado? Bueno, lo que me llama la atención es la audacia. Audacia. Sí, intentar sobornar a alguien en una posición tan alta. No estamos hablando de un agente de tránsito, sino del subdirector de la policía. Es cierto. Eso nos da una idea del nivel de corrupción que podría estar en juego. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Algunos medios, como RTVC y Caracol Radio, mencionan claramente la afiliación política del senador Carreño al Centro Democrático. Mientras que otros, como Blue Radio, solo dicen que Forero es asesor de un senador, sin especificar a qué partido pertenece. ¿Por qué esa diferencia? Es una pregunta válida. Tal vez algunos medios buscan proteger al partido del senador. ¿O simplemente evitar una mayor controversia? Podría ser. Lo cierto es que la falta de transparencia en la información siempre genera sospechas. Totalmente de acuerdo. Y hablando del senador Carreño, él ha negado cualquier conocimiento del intento de soborno por parte de su asesor. Esa es la respuesta esperada. En Twitter incluso ha expresado su confianza en la inocencia de Forero. Pero resulta creíble que un asesor actúe por cuenta propia en un asunto de esta magnitud. Estamos hablando de una suma enorme de dinero y del propio subdirector de la policía. Difícil de creer, ¿verdad? Muy difícil. Sobre todo si consideramos que Carreño tiene un pasado en las reservas de la policía. Ah, eso no lo sabía. Podría haber utilizado sus contactos para intentar influir en la adjudicación del contrato. Es una posibilidad que no se puede descartar. Y no olvidemos la reacción del general Zapata. No solo rechazó el soborno, sino que inmediatamente denunció el hecho al director de la policía, el general William René Salamanca. Un acto de valentía e integridad, Sin duda, que contrasta con la percepción de impunidad que a veces se tiene en casos de corrupción. totalmente. Este caso podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Colombia. Demuestra que no todos están dispuestos a mirar hacia otro lado. Y que hay personas, como el general Zapata, que se atreven a denunciar estas prácticas. Sin importar las consecuencias. Exactamente. Es un rayo de esperanza en un panorama a veces desalentador. Pero hablando de panorama, ¿qué impacto creen que tendrá este escándalo en la imagen del Partido Centro Democrático? Bueno, es un golpe duro para el partido, sin duda. Y en la confianza de la gente en las instituciones. La confianza en las instituciones, que ya estaba en niveles bajos, podría verse aún más afectada. La gente se pregunta, si esto sucede en la cúpula de la policía, ¿qué podemos esperar del resto del sistema? Es una pregunta inquietante, sin duda. Y mientras esperamos el desarrollo de las investigaciones, es fundamental que nos mantengamos informados a través de fuentes confiables Por supuesto. y que analicemos la información de manera crítica. Totalmente de acuerdo. Debemos evitar dejarnos llevar por la desinformación o la manipulación mediática que a veces rodean a este tipo de casos. Exactamente. Y hablando de información, volvamos a la pregunta que planteábamos al principio. ¿Por qué algunos medios evitan mencionar la afiliación política del senador Carreño? ¿Qué hay detrás de ese silencio? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Se trata de proteger a ciertos sectores políticos o simplemente de evitar una mayor controversia? Sea cual sea la razón, la falta de transparencia en la información siempre genera sospechas. Sin duda. Y hablando de sospechas, ¿qué ganaba Julián Forero, el asesor del senador, con intentar sobornar al general Zapata? ¿Actuaba por cuenta propia o seguía órdenes de alguien más? Es difícil de saber con certeza en este punto de la investigación. Lo que sí sabemos es que la cifra ofrecida era considerable. Lo que nos lleva a pensar que había mucho en juego para alguien. Exactamente. Y para el senador Carreño, ¿qué consecuencias podría tener este escándalo? Bueno, si se comprueba que estaba al tanto del intento de soborno, las consecuencias podrían ser graves. Graves. Podría enfrentarse a un juicio político. E incluso a la pérdida de su escaño en el Senado. Sí, es una posibilidad. Un escenario que sin duda tendría un impacto significativo en el panorama político colombiano. Así es. Y no olvidemos que este caso también pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos. Exacto. La adjudicación de contratos, especialmente aquellos que involucran sumas tan elevadas como en este caso, debe estar sujeta a un escrutinio riguroso y transparente. Para evitar que se repitan este tipo de escándalos. La lucha contra la corrupción
Es una tarea de todos. Y en esa lucha, la información y la participación ciudadana son fundamentales. Estoy completamente de acuerdo. Debemos mantenernos vigilantes y exigir a nuestros representantes que actúen con transparencia e integridad. Y ahora, para profundizar en este caso y analizar sus posibles repercusiones, vamos a adentrarnos en... Declaraciones del director de la policía, el general William René Salamanca. Exactamente. Él ha mostrado una postura firme ante este escándalo. Sus palabras nos dan una idea de cómo se está manejando esta situación desde el interior de la institución policial. Interesante. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de este deep dive. No se vayan, que volvemos en un instante. El general Salamanca no se ha andado con rodeos, ha condenado el intento de soborno y ha ordenado una investigación interna. Para determinar si existen otros casos similares. Exacto. ¿Quiere limpiar la casa por dentro? Asegurar que este no sea un caso aislado. Salamanca ha dejado claro que no va a tolerar ningún acto de corrupción dentro de la policía, Y que se tomarán medidas drásticas. contra quienes estén involucrados en este tipo de prácticas. Es una señal importante para la ciudadanía. Sin duda. Demuestra que al menos hay voluntad de enfrentar el problema. De la corrupción desde las altas esferas. Pero no olvidemos que las palabras deben ir acompañadas de acciones. Acciones concretas. La gente necesita ver resultados. Que se castigue a los culpables. Y que se implementen mecanismos para prevenir futuros casos de corrupción. Totalmente. Hablando de mecanismos de prevención, ¿qué medidas se podrían tomar para evitar que se repitan este tipo de escándalos? Bueno, hay varias opciones. Se podría fortalecer el control interno dentro de la policía. Con auditorías más frecuentes. Y rigurosas. También se podría crear un sistema de denuncias anónimas. Para que los agentes puedan reportar cualquier irregularidad sin miedo. A represalias. Esas son buenas ideas. Y también se podría pensar en aumentar la transparencia y la adjudicación de contratos. Haciendo públicos los criterios de selección. Y los nombres de las empresas que participan en las licitaciones. La transparencia es fundamental para combatir la corrupción. Sin duda. Y hablando de transparencia, este caso gira en torno a un contrato de pólizas de seguros para la policía. ¿Sabemos algo más sobre este contrato? No mucho todavía. ¿Qué tipo de seguros se pretendían adquirir? ¿Y a qué empresas estaban dirigidas las licitaciones? Hasta el momento no hay mucha información disponible. La Fiscalía ha confirmado que se ha suspendido la adjudicación del contrato. Mientras se llevan a cabo las investigaciones. Exacto. Es una medida lógica. Es necesario determinar si hubo irregularidades En el proceso de licitación, y si el intento de soborno buscaba favorecer a alguna empresa. en particular. Y también es importante analizar si este tipo de contratos, que involucran grandes sumas de dinero, son realmente necesarios. Hoy sí se podrían buscar alternativas más eficientes. Y transparentes. Mientras esperamos que las investigaciones avancen, me gustaría volver al tema de la percepción ciudadana. ¿Cómo creen que este escándalo afecta la confianza de la gente en la policía? Bueno, este tipo de casos siempre generan desconfianza. En las instituciones. La gente se pregunta si la policía está realmente para protegerlos. O si está al servicio de intereses particulares. Exacto, Y esa desconfianza puede tener consecuencias graves. por supuesto. La gente podría ser más reacia a colaborar con la policía, En la lucha contra la delincuencia. lo que dificultaría aún más la labor de los agentes honestos, Es un círculo vicioso. que se debe romper, Y para eso, la policía no solo debe combatir la corrupción interna sino que también debe trabajar para recuperar la confianza. de la ciudadanía. Totalmente. Y eso implica ser transparente en sus acciones, rendir cuentas a la sociedad. Y sobre todo, demostrar que está del lado de la ley. Y la justicia. Sin duda. Y hablando de la ley y la justicia, ¿qué podemos esperar del proceso judicial? Contra Julián Furero. Y las demás personas que podrían estar involucradas en este caso. Bueno, es difícil predecir el curso de la justicia. Lo que sí esperamos es que se actúe con celeridad. E imparcialidad. Exacto. Es importante que se investigue a fondo, que se presenten las pruebas y que se juzgue a los culpables. Con todo el peso de la ley. Sin duda. Y también esperamos que este caso sirva como ejemplo. Para disuadir a otros de cometer actos de corrupción. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, denunciar cualquier irregularidad y exigir a sus representantes que actúen con transparencia e integridad. Y ahora, para profundizar en el impacto que este escándalo podría tener en las próximas elecciones, vamos a analizar. Las reacciones de los diferentes partidos políticos. Exactamente. Y las posibles estrategias que podrían utilizar para capitalizar este caso. A su favor. Porque no olvidemos que la política es un juego de poder. Y este escándalo podría cambiar las reglas del juego.
Pero eso lo dejaremos para la tercera y última parte de este Deep Dive. No se vayan, que volvemos en un instante. Volviendo al tema del impacto político, este escándalo sin duda tendrá repercusiones en el panorama colombiano. ¿Cómo creen que afectará al Centro Democrático de cara a las próximas elecciones? Bueno, es difícil predecir con exactitud, pero sin duda este caso va a ser utilizado por la oposición. Para atacar al partido de gobierno. Claro, acusaciones de corrupción generalizada, llamados a una renovación ética dentro del Centro Democrático, ya lo estamos viendo. Es una oportunidad que los partidos opositores no van a dejar pasar. Por supuesto que no. Pero, ¿cómo puede el Centro Democrático manejar esta crisis? ¿Cómo puede minimizar el daño? La respuesta inmediata del partido ha sido desmarcarse del asesor, Julián Forero. Decir que se trata de un caso aislado. Exacto. Pero la ciudadanía podría no estar convencida con esa explicación. Necesitan tomar medidas más contundentes, demostrar que están comprometidos con la transparencia. Y con la lucha contra la corrupción. Totalmente. Podrían, por ejemplo, iniciar una investigación interna. Para determinar si existen otros casos similares dentro del partido. Exactamente. También podrían reforzar sus mecanismos de control Y transparencia. en la selección de personal y en la gestión de fondos. Esas serían señales positivas para la ciudadanía, sin duda. Pero no olvidemos que también está en juego la confianza en la policía. ¿Qué medidas podrían tomarse para restaurar la imagen de la institución, para asegurar que este tipo de escándalos no se repitan? Bueno, el general Salamanca ya ha dado un primer paso. Ha ordenado una investigación interna y ha manifestado su compromiso. O la lucha contra la corrupción. Exacto. Pero se necesitan medidas más profundas. Un sistema de control interno más riguroso. Mecanismos que faciliten la denuncia de irregularidades. Por parte de los propios agentes. Exactamente. Es fundamental que los policías honestos se sientan protegidos al denunciar actos de corrupción. Si no, la impunidad seguirá reinando. Totalmente de acuerdo. Y también es necesario fortalecer la formación ética de los agentes, inculcar valores de honestidad, integridad, servicio a la comunidad. La educación es clave para prevenir la corrupción, sin duda. Volviendo al tema político, ¿cómo creen que este escándalo va a afectar las estrategias de campaña de los diferentes partidos? Es probable que la lucha contra la corrupción se convierta en un tema central. En la campaña electoral. Los partidos opositores utilizarán este caso para atacar al gobierno, y el Centro Democrático tendrá que esforzarse por demostrar su compromiso. Con la transparencia. Exacto. Veremos seguramente una intensificación de los discursos anticorrupción y una mayor atención a las propuestas. Para fortalecer las instituciones. Y los mecanismos de control. La ciudadanía estará más atenta que nunca a las acciones de los políticos. Y a sus propuestas para combatir este flagelo que tanto daño le ha hecho al país. Este escándalo realmente ha puesto sobre la mesa la necesidad de un cambio profundo. En la cultura política colombiana. La ciudadanía exige transparencia, ética, integridad. Por parte de sus representantes. Y es tarea de todos, políticos, ciudadanos, medios de comunicación, trabajar juntos. Para construir una sociedad más justa. Y transparente. Sin duda. Y para quienes quieran seguir profundizando en este tema y en otros asuntos de la actualidad colombiana, les recomendamos el podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán análisis a profundidad y perspectivas diversas sobre los desafíos que enfrenta nuestro país. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros Deep Dives. Hasta la próxima. Hasta pronto. Les deseamos una feliz Navidad.